33 años se cumplen hoy de una causa justa, una guerra absurda. El manotazo de ahogado de la última dictadura militar para tratar de sobrevivir a un régimen que se caía y que arrebató un sentimiento de patriotismo que siempre ha anidado y sigue anidando, por suerte, en el pueblo argentino, que escapa a cualquier bandería política porque se ha convertido en una causa de Estado, en un reclamo justo frente a los oídos sordos del Reino Unido, que no han escuchado ninguna de las resoluciones ni del Comité de Descolonización de ONU ni de la Organización de Naciones Unidas que han llamado al diálogo, y que por el contrario siguen provocando a toda una sociedad, al pueblo argentino, en los últimos días anunciando que van a incrementar la presencia militar en torno a Malvinas. Aquí, en nuestro país, lo que no debemos olvidar es, primero, el homenaje a todos los que quedaron en Malvinas. Reitero, en el medio de una causa justa, pero de una guerra absurda. Y segundo, seguir insistiendo por la vía diplomática, por la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. De esto vamos a estar hablando en este programa esta noche. Gracias por estar allí. También en el marco ya del Jueves Santo, iniciando lo que durante 3 días y hasta el sábado a la noche, para toda la Iglesia a nivel mundial, es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Justo coincide, ¿no? Este año la Semana Santa, Malvinas, y también son los recuerdos que en toda Semana Santa se mezclan. Este año se mezcla Malvinas, se mezcla también el recuerdo de lo que fue el movimiento Cara Pintada del 87 contra el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Vaya si hay cuestiones en nuestra historia reciente que no hay que olvidar jamás, ningún gobierno, y sobre todas las cosas, como les decía, recordar, poner siempre la voz de los excombatientes, que en modo heroico, que muchas veces en condiciones de inferioridad notable, estuvieron luchando por nuestras islas en Malvinas. Y tenemos esta noche, bueno, ex diplomáticos, está el ex vicecanciller Andrés Cisneros, está el ex embajador argentino en Estados Unidos, Diego Guelar, y tenemos 2 excombatientes. Martín San Miguel, excombatiente que fue condecorado por su valor en las Islas Malvinas y que luce, supongo, con orgullo sobre su pecho estas condecoraciones, aún si la cámara justo lo estaba tomando hasta el día de hoy. Y Marcelo Lapajufker, también excombatiente, que él se tomó el trabajo de recopilar en este libro que nos ha traído esta noche todas las cartas escritas desde Malvinas, y que sin lugar a duda no solamente son un testimonio histórico, sino que permiten ahondar también en la historia de lo que hemos vivido. Y enseguida Berco, ¿cómo estás, Berco? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo andás? Nos va a poner en contexto de qué hablamos cuando se habla de presupuesto militar en Malvinas y de qué lo que está anunciando justamente Londres en estos momentos, ¿no? Así es. Y bueno, gracias por venir a todos, el recuerdo y valorarlos como siempre. Martín, ¿dónde estabas vos cuando se desató la guerra de Malvinas? Justamente estuve con el batallón de aviación de combate 601 Campo de Mayo, con los helicópteros. Yo era uno de los artilleros de puerta y a su vez también era mecánico de dicha unidad, los Bell UH-1H. ¿Y te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Me enteré justamente 24 horas antes del 2 de abril. Estaba en Campo de Mayo y nos comunicaron que iba a haber un acontecimiento muy grande
Tal es así que helicópteros de nuestra unidad fueron los primeros también en posarse en Malvinas y nosotros no sabíamos nada y justamente nuestros compañeros tampoco sabían nada, solamente a horas de realizar los vuelos, dado que se creía que era una campaña antártica, claro, o algo por el estilo. Yo tomé conocimiento de eso, pero a su vez también nos dijeron que cuando fuéramos a nuestros hogares no comunicáramos, claro, nada. Tal es así que mi madre le dije que iba a una comisión al sur y 2 horas antes de cruzar a Malvinas, nosotros teníamos que desarmar los helicópteros y meterlos dentro del Hércules, dado de que ya se había hecho el cierre con los aviones y todo eso de los ingleses, entonces no podíamos ponerlos en los barcos. Y bueno, 2 horas antes de partir a Malvinas la llamé a mi madre y le comuniqué que era uno de los que con gran honor iba a defender mi patria ahí en Malvinas. ¿Qué edad tenías, Martín, ahí? 19 años tenía yo. Claro. 19 años. Y Marcelo, ¿tu historia? Mira, mi historia, Gustavo, es bastante distinta a la de Martín. Yo soy de la clase 63, entré al servicio militar. Recién habías entrado. Salía del secundario, salía ese año, claro, del secundario, y el 2 de marzo entró al servicio militar, y el 11 de abril salimos desde Palermo hacia Malvinas. Mi diferencia con Martín es que siempre supe que iba a ir a Malvinas. No me pude despedir de mi familia, no los vi. Me fui con mi regimiento, con mi compañía, éramos 242 soldados, 19 nuevos de la clase 63, y me acuerdo perfectamente, y lo ato con lo que Martín cuenta y la mayoría dice, y que debe ser verdad, pues si todos decimos más o menos lo mismo, debe ser cierto. Tuvimos que parar en Río Gallegos porque el clima no dejaba cruzar al Fokker F-28 que nos llevaba, claro, hasta Malvinas. Me escapé de ese regimiento, crucé, hablé desde un teléfono público de Entel, esos hongos naranjas, claro, yo tenía unos cospeles en mi bolsillo, llamé a mi casa, hablé con mi mamá y no me daba cuenta que era quizás la última vez que iba a hablar con ella. Así que siempre supe dónde iba, pero para mí, digamos, era increíble pensarme con 18 años yendo a la guerra. La verdad que... No, y además recién entrado al servicio militar, prácticamente sin instrucción. Sin instrucción. Cero instrucción. Que eso fue realmente una de las cuestiones imperdonables de los militares que llevaron al matadero directamente a una generación, porque yo siempre cuento, yo soy clase 62, yo había hecho la colimba el año anterior, me reincorporaron cuando Malvinas, nosotros habíamos hecho 5 prácticas de tiro con FAL, cuando me reincorporaron me dieron un arma totalmente desconocida que jamás en mi vida había probado. Si a mí me tocaba ir a Malvinas hubiera corrido la suerte de muchos que hubieran terminado muertos. Eso es lo imperdonable de los militares, que llevaron realmente en la guerra absurda a la muerte a una generación que no estaba preparada. Y ellos, que se tenían que preparar para la guerra, claro, que iban a estar preparados para la guerra si se dedicaron a asaltar las instituciones de la República y a cometer lo que nunca deberían hacer, y fracasaron de forma estrepitosa realmente. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y Martín, y tu historia, que son muchas las historias de valor, que esto es lo que hay que rescatar también. ¿Por qué te condecoraron a vos al valor? Me condecoraron por 3 situaciones, las cuales se dijo que había sobrepasado, ¿no es cierto?, mi vida, ¿no es cierto?, haciendo esas misiones. La que más se conoce, que justamente se conoce también en Inglaterra, es el salvamento que hicimos con el capitán Svensson a un piloto argentino, el cual había ido con su avión a bombardear los buques que estaban en San Carlos el 21 de mayo. Justamente el 21 de mayo a las 0800 horas el batallón de aviación fue atacado por 2 Sea Harrier. Estábamos en Montequén y ahí sufrimos las bajas de un Chinook, un Puma y un UH también. Ese mismo día el teniente de navío Arca, José Arca, estaba bombardeando los buques en San Carlos, pero con tal mala suerte que los 2 Sea Harrier le hicieron una emboscada, y entonces él, como sabía que con su avión no podía llegar a continente, tuvo que volar, ¿no es cierto?, hacia Puerto Argentino. Lo que nos contaba él, que no sabía dónde quedaba, o sea, el área como para aterrizar, y nosotros con nuestro helicóptero, con el capitán, ascendimos a una X distancia, prendimos todas las luces, y ahí Tábano nos decía, Tábano era la torre de control de Malvinas, nos decía que había 3 PAC aéreas, ¿no es cierto?, sobrevolando
Puerto Argentino. Las PAC aéreas eran los aviones ingleses que iban buscando objetivos como para cazarlos. En ese sentido, con el capitán hicimos caso omiso a ese llamado de advertencia, prendimos todas las luces del helicóptero como para guiarlo a este piloto. Tuvo la suerte de llegar, pero su avión no tenía el tren de aterrizaje de un ala, entonces Tábano le ordenó que tomara altura y se eyectara, cosa que los pilotos esa materia no la querían rendir, ¿no? Claro. Porque muchas veces o quedaban inconscientes o se quebraban o se fracturaban parte de piernas o manos. Con tan mala suerte el piloto se eyectó y los vientos teníamos de continente hacia mar y lo llevó a 500 metros mar adentro. Entonces nosotros fuimos con nuestro helicóptero y el capitán me decía si podíamos largar algo como para sacarlo, pero nuestro helicóptero estaba todo acondicionado como para tener un leve combate, porque teníamos una ametralladora MAC que tenía 800 metros de distancia nada más, y con eso era nuestra defensa, ¿no? Le tiré las sogas que yo ataba a las palas, pero eran tan finas que se cortaban. Tratamos de llevarlo con el viento de las palas, ¿no es cierto?, de nuestro helicóptero, pero vimos que las olas, y además el mar estaba embravecido, le dificultaban y hacían que tragara agua a él. Entonces el piloto tomó la opción de decirnos que cortáramos esa maniobra, se sacó su chaleco salvavidas e intentó nadar hacia continente. Él ya tenía casi 15 minutos de exposición en el agua y ellos con sus trajes de exposición tenían hasta 20 minutos, 15, 20 minutos de vida. Si nos caíamos nosotros teníamos 1 minuto y medio, porque mi traje de exposición era mi overol de vuelo, un vaquero y un gordo que me había tejido mi madre color negro. O sea, ese era mi traje de exposición. Muy casero. Muy casero. En esos momentos tomé una decisión la cual yo creo que cualquiera lo hubiera tomado, ¿no? Muchos me dijeron que no, pero yo creo que sí. Porque en mi mente, cuando veía al piloto ese que con sus ojos se estaba despidiendo, dije, tengo que sacarlo. Porque yo también tomaba que por ahí era una situación adversa. O sea, si estaba yo ahí en el mar, claro, ¿qué haría? Hubieras querido que los que estaban arriba te salven de alguna forma. Entonces, directamente me saqué mi cinturón de seguridad, me bajé a los esquíes del helicóptero, me agarré de una argolla del helicóptero que tienen los UH, que son unas argollas así con mis dedos, y le dije al piloto que bajara. La primera vez que bajó lo pude agarrar, pero cuando iba subiendo ya el frío y todo eso me lo hizo zafar. Lo hice bajar de nuevo al piloto y ahí sí pudo él agarrar un poco mi pierna y yo lo agarré a él. Y así directamente le dije al piloto que tomara altura y que saliéramos volando. En esos momentos medio que se me desvaneció y bueno, tuve que aguantar todo el peso de él. ¿Y a cuánto estaban del...? 500 metros estábamos dentro del mar. Cuando llegamos a lo que es continente, o sea, Malvinas, Tábano nos dice que tenemos que hacer 60 metros más porque eran zona minada. Claro. Hicimos esos 60 metros y bueno, 2 metros antes de tocar tierra se me cayó y yo me caí arriba de él, ¿no? Y bueno, lo subí al UH, lo llevamos al hospital. Al otro día me dijeron que me quería ver, estuvimos ahí. Nunca me voy a olvidar que me dice, ¿vos sos del Negro San Miguel? Sí, sí señor. Dice, mira negro, te voy a decir algo. Mi avión fue a tirarle bombas a los ingleses. Dos y Harris me reventaron el avión. Caí en el mar. De frío. Cuando me subiste del helicóptero, me agarraste y me pegaste cada cachetada, negro. Ya voy a estar bien como para agarrarnos a piña. Lo que pasaba es que yo tenía que sacarle el nombre, el apellido, ¿no es cierto? Y que no se me durmiera claro, ese combatiente. Después otra vez fue ir a Darwin a buscar a 4 soldados que estaban heridos. Entramos cuando ya estaba tomado Darwin. Y fue en esa instancia que nuestro helicóptero quedó con 18 impactos de bala. Uno a 15 centímetros de mi pierna. Y el último fue hacer 2 vuelos fantasmas el 13 a la noche, porque nos habían dado una orden de ir a sobrevolar Monte London, toda esa zona, buscar helicópteros que nos quisieran cazar y nosotros teníamos que traerlos a una distancia que nuestras baterías
pudiera... ¿El 13 de junio? Junio. Sí. Un día antes de la rendición. De lo que es el cese de fuego. ¿Y te volviste a reencontrar con el piloto ese que Todos los rescataste? 21 de mayo nos reunimos, la familia me da las gracias y todo eso, y yo lo único que le digo es cumplí lo que cualquiera podría haber cumplido. Es más, te comento, es la verdad esto. En Malvinas hubo más proezas que la mía, muchas. Seguro. Y no se conocen. Sí, seguro. Y muchas que se habrán quedado allá también, ¿no? Sí. ¿Y te pegó la piña al final o no? No. No. Un abrazo. Bueno. ¿Y qué, hoy cómo es la situación de él? ¿Él está retirado? Está retirado, sí, está retirado. Casi todos los que estuvimos allá están retirados. Es increíble que a 33 años todos nos emocionemos de estas historias, porque a mí también me emociona por lo que me ha tocado vivir muy de cerca con todos los compañeros, ¿no? Impresionante. Marcelo, ¿y vos dónde tuviste que combatir? Yo estuve en Puerto Argentino, viviendo, tenía 3 locaciones prácticamente, porque tenía 3 trincheras, pocas veces dormí en un suelo seco. La trinchera es lo más parecido a una tumba, porque es un pozo hecho en la turba de Malvinas, que es puro poro, pura agua. Apenas llegamos nos dimos cuenta que estábamos entrando en una trampa, en una jaula sin retorno, porque bajás a Malvinas y el viento prácticamente te corta el pecho al medio. Increíblemente, estando a 8 kilómetros de la ciudad, tuvimos que ir, en vez de por la ruta, a campo traviesa, cortando alambres de los campos, metiéndonos en el barro hasta la rodilla y con los equipos encima. Inexplicable, un caos total ya del primer día. La falta de liderazgo se notó desde ese momento, nadie sabía lo que hacer. Cavamos nuestras trincheras con las palas al principio, pero nos dimos cuenta que no funcionaba la pala en las Malvinas, porque está lleno de piedra. Nos sacábamos los guantes y las cavábamos con las manos. Vivimos congelados. Los primeros días teníamos algo para comer, pero después, si no salíamos a robar, no podíamos comer. La gente tiene que saber que todo lo que mandaba desde acá, las famosas bufandas que se tejían en el obelisco, o la cantidad de cajas que se mandaban con comida, jamás las vimos. Si vos no arrebatabas algo de noche desde un galpón que sabías que había comida. Ahora, lo peor es eso, ¿no? Porque tu historia se han comentado muchas, ¿no? Pero digo, había comida y no la repartían. Bueno, el problema es el siguiente. La comida estaba escondida. Esto es totalmente cierto, porque, bueno, Martín se ríe. Evidentemente, esto está comprobado. Yo estaba en Puerto Argentino a 10 cuadras de los galpones donde estaba la comida. Y estábamos hambriados. Ahora, salen siempre las dos mismas cosas. La parte más oscura del ser humano, sus peores miserias y sus virtudes más grandes. Si hay que decir la verdad, cuando yo robaba comida, repartía mi trinchera con mis otros 3 compañeros, una de la 62 y 3 hermanos de la 63 como yo. Ahora bien, había suboficiales que robaban comida para repartir entre sus soldados también. O sea, hubo buenos y malos. Éramos molidos a palos por la policía militar. Yo estuve preso 2 veces y molido a palos por entrar a un negocio a comprar algo. Claro. Que me había mandado un hermano de mi papá plata dentro de una carta. Y yo dije, ¿qué hacemos con la plata? Hay que usarla, no sirve de nada en la guerra. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Que lamentable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya obstaculizado las investigaciones por las torturas a nuestros soldados que hubo en Malvinas, ¿no? Por lo que contás, que los morían a palo, casos de soldados estaqueados que hubo, cuenta muchísimas historias, y que lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha cancelado toda posibilidad de investigación, ¿no? Sí, la verdad que lo que cuenta Martín es increíble, tiene una facilidad técnica que yo no tengo, ni entendía nada, no sabía lo que era alerta roja. 1 de mayo, primer ataque aéreo, nosotros tirando con los FAL a los aviones o viendo pasar las municiones trasantes o los misiles que iban directo al aeropuerto, donde después tuvimos que estar prisioneros 4 días de los ingleses, viviendo a la intemperie en una carpa miserable que era para 2 personas, vivíamos 4 y 1 que adoptamos, siempre esperaba afuera. Y estábamos prácticamente desahuciados, no sabíamos qué hacer. Y esas donaciones, eso que era solidaridad del resto del pueblo argentino, ¿a dónde iba? Yo era un recién nacido. Sí. ¿Dónde iba? No lo sé. Yo recibí encomiendas de mi familia y de gente conocida de mi familia
tuve suerte de recibirlas. Lo que más suerte tuve de recibir fueron las cartas. Las cartas que están en el libro y las cartas que se muestran siempre en cualquier video de Malvinas, era lo único que nos ayudaba a seguir adelante. No teníamos nada, no teníamos equipo ni ropa, nada, cero. Justo abrí el libro y la página Ladrones Solidarios. Bueno, sí, así es, Ladrones Solidarios. ¿Y cuáles son las cartas que no abriste o que estaban? Eso, ¿por qué dice hay 2 cartas sin abrir? El libro título? es muy interesante la pregunta, porque el libro se llama Hay 2 cartas sin abrir, ¿no? Al final de la guerra, o sea, últimos días de junio, que nosotros, para contarles qué pasó realmente, y Martín lo debe saber, había un destacamento de los Marines ingleses en Modi Brook, muy cerca donde yo estaba, Martín conoce, ahí también estuve yo, que fue bombardeado el 11 de junio, 72 horas antes del cese del fuego. Imagínate, ahí murió nuestro compañero Ignacio María Indino, hijo único de madre viuda, que aceptó hacer el servicio militar. Claro, porque no lo tendría que haber hecho. Ir a las Malvinas, pelear en la guerra. Fue destinado en comisión a Modi Brook y murió esa noche, en ese bombardeo de Sea Harrier. Claro. Cuando nosotros nos enteramos al otro día, el día 12, que fue viernes, para nosotros la guerra se terminó, porque había muerto nuestro compañero. Claro. Las cartas que yo no abrí, que por eso se llama Hay 2 cartas sin abrir, fueron porque evidentemente llegaron de personas, digamos, anónimas, que escribían a un soldado, y llegaron en esa última semana. Por eso yo siempre pensé que había visto todas, y mis hijos, revisando las cartas hace unos cuantos años, y siendo chicos todavía, me dijeron, mira papá, acá hay 2 cartas sin abrir. Y yo no lo podía creer. Lo que pasa es que cuando me di cuenta, era la última semana del conflicto, no teníamos ni tiempo para leer una carta. Claro, impresionante. Bueno, ahora vamos a seguir con las historias. Hoy habló la Presidenta de la Nación y habló justamente sobre el tema de la militarización en torno a Malvinas, que se conoció esta semana, lo va a hacer el Reino Unido. De aquel 2 de julio a este 2 de julio de hoy, del 2015, las cosas vienen cambiando. Y no solamente vienen cambiando aquí en nuestro país, donde comenzamos a malvinizar nuestra historia, que no significa un patrioterismo chauvinista, no, por el contrario, significa una nacionalidad madura, una nacionalidad que busca en el derecho internacional, en el diálogo y no en la militarización, el camino del reencuentro y el camino de la soberanía. Porque también han comenzado a comprender allá, ya hay una considerable parte de la población inglesa, no que nos dé la razón, sino que considera que es indispensable establecer un diálogo maduro entre la República Argentina y el Reino Unido, no para que nos den la razón, sino para que nos sentemos a conversar, a dialogar, como marca la resolución 2065 y cientos de resoluciones de Naciones Unidas, del Comité de Descolonización, de la ONU, de la CELAC, del Mercosur, de la OEA, de que es necesario dialogar porque el mundo no aguanta más guerras, ya hay demasiada muerte. Bueno, vamos Berco, a ver, y ya estamos con Andrés Cisneros y con Diego Guelar para hablar también de la parte diplomática, ¿no?, de todos estos años, lo que se ha hecho en torno a Malvinas, pero vamos Berco a ver con la información dura respecto a los números y de qué estamos hablando cuando el Reino Unido acaba de anunciar una mayor presencia militar en torno a Malvinas, ¿no? Gato, para darte una idea, el año pasado las autoridades que usurpan las Islas Malvinas, las autoridades inglesas, gastaron 365 millones de libras en presupuesto militar. 1 millón de libras por día. Estamos hablando de un monto que en dólares es algo así como 550 millones de dólares y en pesos son casi 6.000 millones de pesos según el tipo de cambio que se tome, pero
Para darte una idea, en presupuesto argentino, esto es casi el 70% de la asignación universal por hijo, de lo que se gasta por año en eso. Estamos hablando de un monto que para los británicos es significativo, para las Islas Malvinas también lo es, pero que se financia en los últimos años con los grandes descubrimientos de petróleo, que incluso esta semana volvieron a producirse y a anunciarse por parte de empresas británicas. ¿Cuál es el armamento? A ver, no es que se financia ya, pero se financia la expectativa de generar allí un montón de recursos que son nuestros y que van a explotar los británicos. ¿Cuáles son los armamentos que ya hay en las Malvinas? Y en esto nos va a poder ayudar seguramente Martín, porque nosotros, por supuesto, mucho de armas no sabemos. Tienen aviones, estos 4 Typhoon Fighter Jets, estos que se ven en la imagen, fueron publicados esta misma semana. Tienen tropas permanentes, uno piensa que no las hay, pero son muy significativas, 1.200 soldados británicos apostados permanentemente allí. Tienen misilística de última generación, estos se llaman misiles de defensa aéreas Rapier, o Rapier, no sé cómo se pronuncian, son misiles antiaéreos, pero además de gran presupuesto, ¿no? Un buque... Bueno, se decía que podían llegar al continente, ¿no? Argentina. Claro, yo no tengo idea de eso, pero son evidentemente de envergadura, sí, ¿no? Un buque de vigilancia que también surca permanentemente las aguas territoriales argentinas en torno a las Malvinas, que es el HMS Clyde, el Her Majesty's Ship Clyde, así se llaman todos los buques británicos, y el nombre que es el que refiere específicamente a él, el Clyde. Es este el barco que hay en este momento. Los armamentos que tiene a bordo también fueron esta semana graficados. Acá los tenés. Tiene misiles Sea Viper y una ametralladora de 4,5 pulgadas, una ametralladora que es capaz de hundir otros barcos y de hundir embarcaciones menores y también atacar aviones que se le acerquen. ¿Cuáles fueron los anuncios de esta semana y lo que disparó la polémica? Esto, anunció el gobierno de David Cameron que en 2016 van a llegar 2 helicópteros nuevos Chinook, y que este año van a empezar a invertir 180 millones de libras adicionales a las 360 millones de libras por año que se gastan en presupuesto militar en instalaciones portuarias, defensivas y otras obras de infraestructura, por ejemplo, para proveer combustible a las embarcaciones y a los aviones. Esto es una masa de recursos muy significativa, por supuesto, en relación al PBI británico es un 0,03%, pero fíjate vos, llega a ser incluso una porción del PBI británico. Y Gato, yo estoy muy agradecido, uno de los primeros trabajos que hice con vos en el canal viejo donde estábamos fue ir para los 30 años a Londres. Exacto. Y yo recuerdo ahí que el pueblo inglés sentía en su mayoría, de verdad, los testimonios que pudimos recorrer en la calle, no otro sentimiento que solidaridad frente a los caídos que hubo en la guerra y frente a esto que es una guerra evidentemente no generada por los pueblos, sino por una aberración. Sí, porque además creo que en el pueblo británico hay un sentimiento que va variando, ¿no? Es algo que está en unas islas tan lejanas para ellos que no hay un sentimiento de propiedad como puede haber en las jerarquías políticas que muchas veces lo han utilizado políticamente, como lo hizo Margaret Thatcher en su momento y como lo hace ahora David Cameron, porque tiene dentro de 2 semanas, creo, elecciones en Gran Bretaña. Totalmente, ¿no? Lo que sí hay es muy virulenta la posición de los isleños, claro, pero hay que tener en cuenta que los kelpers, los isleños, en ese lugar que usurpan, han tenido en los últimos, especialmente en los últimos 10 años de la mano de la pesca, un crecimiento económico que multiplicó por 10 su PBI per cápita y que es abrumadoramente superior al de Argentina, pero sobre recursos robados. Totalmente. Bueno, Andrés Cisneros, indudablemente que la guerra ha sido un obstáculo para la recuperación por la vía diplomática, ¿no?, de las Malvinas. Sin duda. Y en eso fue un retroceso enorme. Mire, los ingleses nunca nos van a devolver las Malvinas. No lo van a hacer. Nos toca a nosotros forzarlos a negociar. Como no lo vamos a hacer por la fuerza, porque no podemos y hemos renunciado a hacerlo, el único camino que tenemos
es convertirnos en un país con mucho peso en el mundo, muy respetado en el mundo y con alianzas importantes en el mundo. Cuando hagamos eso, que no toma demasiado tiempo histórico, los ingleses no van a tener más remedio que sentarse a discutir y a negociar. La presidenta dijo hoy una cosa que es cierta, pero es parcialmente cierta, que está creciendo el número de británicos, de opinión pública británica, que opina que debemos sentarnos a discutir. Esto está ocurriendo desde la época de Alfonsín, después de Menem. Es decir, ¿por qué? Porque los ingleses tienen el poder duro, que son las Fuerzas Armadas, y Argentina tiene el poder blando, que es la opinión pública. Y la opinión pública mundial cada día entiende mejor cómo es este conflicto y cada día entiende mejor que Argentina tiene derecho a ser escuchado. Ahora, Andrés, el deterioro de lo que significa el sistema colonial que todavía impera, por lo menos desde la corona británica hacia sus colonias o los remanentes de sus colonias, ¿no juega un papel acá también ese deterioro? Contexto internacional me refiero. Las condenas reiteradas de los organismos. Sí, hay dos dimensiones. La dimensión moral, jurídica, ética, en la cual los ingleses realmente están muy mal, en el tema de Malvinas. Y hay una dimensión de la fuerza bruta, la fuerza militar, las alianzas estratégicas, donde están en una situación muy superior a la Argentina. Pero la opinión pública mundial es muy pesada, es muy importante. Y esa opinión pública mundial va a hacer que crecientemente los Ahora, ingleses sin embargo, tengan... Andrés, las resoluciones del Comité de Descolonización, Argentina ha logrado cada vez más, en cada votación, más adhesiones a nivel mundial. Y sin embargo, eso tampoco ha servido para escuchar. No hemos obtenido más, hemos obtenido las mismas. las suficientes, digamos, ¿no? Eso es una constante. Lo que pasa es que en el mundo, desgraciadamente, con tener razón no basta. Hay que hacer otra cosa además de tener razón. Por eso Naciones Unidas es un lugar donde tenemos que ir siempre, siempre tenemos que ir para mantener nuestro derecho vivo. Pero tenemos que entender que en el mundo en que vivimos hay que hacer algo más que tener razón. Pero entre la razón y la fuerza, ¿qué hay, Andrés? Porque, o sea, dice claramente y coincido, fuerza no. Sí. La opinión pública mundial, la que va a empujar a Inglaterra a una situación en que su fuerza bruta no sea suficiente, va a ser la opinión pública mundial, que día tras día es alimentada desde la Argentina, desde nuestros países vecinos, nuestros aliados, diciendo lo que sucede con las Malvinas es una enorme injusticia. La opinión pública mundial se quedó pasmada con gente como los señores, que dieron un testimonio de heroicidad y de amor por la patria, que no suponían que existía un tema como Malvinas. Mucha gente en el mundo que no tiene la menor idea de lo que son las Malvinas, piensa que es una disputa casi, digamos, inmobiliaria. Esta tierra es mía, es tuya. No, no lo es. Es una cuestión patriótica argentina. Y la forma en que nuestros soldados se comportaron le demostró al mundo que con esto la Argentina no es broma. ¿Y cómo juega la estrategia británica de hacer jugar a los kelpers en esta cuestión? Miren, ellos amenazan con que los kelpers podrán ser independientes, porque ellos siguen sosteniendo la autodeterminación. La autodeterminación no se aplica en Malvinas, es una excepción decidida por Naciones Unidas, que no se aplica porque es una población no nativa, es una población inventada. Pero bueno, eso es la parte jurídica. La parte jurídica estamos muy bien, nuestros derechos son muy superiores. Esa parte no es la que juega tanto. La que más juega es la de los derechos, que nosotros vamos a ir ganando poco a poco y vamos a merecer más opinión favorable del mundo cuando volvamos a ser un país importante. Diego Velar, ¿cómo estás viendo? Primero mi homenaje en las personas de Martín y de Marcelo a todos los caídos, a los sobrevivientes y a los más de 300 excombatientes que se suicidaron producto del ninguneo, del maltrato, de la falta de asistencia psicológica, que es una carga que cae sobre toda la sociedad argentina. Creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer todos los argentinos. De verdad. Ahí Martín está pidiendo la palabra. Vos decís 300, ya llevamos más de 1200 ¿Suicidios? en la Argentina. O sea, hemos superado casi el doble las bajas de muertes en un combate. Bueno, esto marca y agudiza lo que estoy planteando como la ausencia de la Argentina. Ahora, esto no nos puede sorprender, y aquí ratificando
lo que dice Andrés. Quizás el punto más débil que tengamos en nuestra reivindicación de Malvinas es que al día de hoy la misma presidenta que nos representa a todos y que en muchas de las cosas que ha dicho creo que la inmensa mayoría de los argentinos estamos de acuerdo, pero cuando vemos 24 horas para atrás o 24 horas para adelante y volvemos a que desde el frente de gobierno, donde los más optimistas del frente del gobierno dicen que representan el 40% de la opinión pública. Yo creo que menos, pero tomo ese dato. Ahora, el otro 60% somos para el gobierno traidores, apátridas, socios de los buitres. Una nación con esta fractura interna, o así planteada, porque es la que planteamos, yo creo que no existe esa fractura. Creo que los argentinos tenemos entre nosotros un trato muy diferente a esta forma de describir la realidad argentina. Ahora, una nación descrita por su propia presidenta y por su propio gobierno de esta forma, si tenemos el 60%, si esto es lo que le decimos al mundo, a ese mundo que Andrés dice que y estoy de acuerdo, que nos acompaña, y nos acompañaría mucho más si fuéramos una nación integrada. Ahora, si no rompemos este concepto de nación dividida, es decir, no somos una nación, según la definición del propio gobierno argentino, ahora también acá, tenemos de recuperar pero también Malvinas. acá hay que ver cómo juegan digamos, las potencias, por ejemplo, los alineamientos. Estados Unidos me parece que siempre ha tenido una posición pero acá yo no estoy hablando de los Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es la mayor aliada. No, porque hoy fíjate, lo que estamos hablando es que cómo puede ser que una nación que se presenta al mundo con un discurso que dice oficialmente esto, porque vuelvo a decir, las estadísticas del propio gobierno, yo no coincido, le dan 40% de apoyo. Lo dicen los voceros del propio gobierno. El otro 60% somos todos antipatria. Bueno, yo creo que en estas condiciones pero digo, es cuando imposible. van a las Naciones Unidas no por se lleva una postura, por Inglaterra. No, pero digo, cuando van a las Naciones Unidas se lleva una postura que creo que es la que se ha mantenido en estos años. No, pero esa es la postura formal. Lo que estoy diciendo es lo que le ocurre al gobierno. No cambia. Creo que lo ¿Cómo no entiendo. cambia? A ver, se lo pregunto al revés. Porque recién Cisnero hablaba muy bien de la opinión pública, internacional me imagino que se refería. Claro, pero yo a favor nuestro. Quiero mirar la nacional. ¿No considera usted, Diego, que ha habido también muchos de los que mueven a la opinión pública nacional acá hubo un grupo de intelectuales pero acá hubo un grupo, disculpame, un grupo de intelectuales que hace un año decían hay que escuchar a los Kelpers. Jugando hay que escuchar a los Kelpers si no juegan ninguna. Claro. Pro argentino. No, pero yo creo que la inmensa medios mayoría, intelectuales. en esto, sin lugar a duda, al margen de que alguno que puede decir una pavada, la inmensa mayoría de los argentinos tomamos la reivindicación de Malvinas tal como está en nuestra Constitución y que es parte de nuestro territorio. Yo creo que no es un tema en discusión. Pero digo, festejar decisiones británicas casi como si fueran... Yo la verdad no conozco a Yo he visto ninguna. varios medios en Argentina publicar en tapa. Si los hay, no son representativos. Entonces lo que tenemos que tener en claro es que no hay duda que en la Argentina, como cuestión de Estado... Es una cuestión de Estado, es una de las pocas cuestiones de Estado que se ha mantenido. Enorme consenso. Sí. No hay 40% a favor de Malvinas y 60% que estamos diciendo que hay que regalarle. Es muy importante los lo ingleses. que marcaba Cisneros de esto. Los Kelper, la verdad que acá son convidados de piedra, ¿no? Sin duda. Mire, ellos juegan a victimizarse. Claro. En principio porque fueron víctimas de un ataque militar, digamos. Y son civiles. Bueno, y esa figura la han vendido al mundo muy bien. Bueno, y se victimizan todo el tiempo. Ahora dicen que los vamos a atacar. Nadie cree que los vamos a atacar. El problema es que nadie lo cree en la Argentina, pero en Europa hay mucha gente que lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque no los conocen, no saben quiénes somos. No saben que la Argentina no tiene poder de fuego para más de una semana. Que los barcos de guerra se nos hunden anclados en el puerto. Que no tenemos fuerzas armadas. Y que no tenemos vocación de atacarlos militarmente. No lo saben, porque no saben nada de la Argentina. Entonces el discurso inglés les viene fenómeno, porque dicen, ojo, allí hay un país fascista que en cualquier momento nos ataca. Y la Argentina ha sido vista como fascista desde mucho tiempo atrás, desde que no fuimos a la Segunda Guerra Mundial con ellos, se llamó fascista Perón, ¿se acuerdan? Claro, sí, totalmente. Acá en la Argentina también. Bueno, después llamó fascistas a los gobiernos militares y ahora tenemos un gobierno bastante autoritario. Y dicen, con esa gente no se puede hablar.
Es decir, ¿qué sentido tiene sentarse con un país que es violento, se irritan y se pelean todo el tiempo entre ellos? Ahora, y además, perdóneme, lo que están haciendo, porque planifican con mucho tiempo de anticipación, son unos maestros, están planificando convertir el conflicto de la Antártida en un conflicto igual que el de Malvinas. Claro. Y quieren que nosotros seamos débiles y aislados del mundo. Y vamos a seguir siendo débiles si, como dice Guelar, nos seguimos peleando entre nosotros, y vamos a seguir siendo aislados del mundo si no cambiamos de actitud. Ahora, Guelar, perdón, usted es encargado todavía de Relaciones Internacionales del PRO, ¿verdad? Sí, soy el secretario de Relaciones Internacionales. Más allá de que usted lo que está planteando es que en un eventual gobierno del PRO no habría esa fractura. No puede haber. Yo creo que en ninguna hipótesis podemos repetir esta fractura. Bien, pero más allá de eso, ¿qué cambio usted introduciría en la política hacia el conflicto sobre Malvinas? El primer dato que surge de hacer un análisis autocrítico de la década de los 90, que me parece importante hacerlo, fue el objetivo de creer que en el corto plazo se podía recuperar Malvinas. Cuando el presidente Menem plantea que antes del año 2000 se iba a poder recuperar, incorpora un objetivo imposible, no era cierto. Esto marca que en un delicado equilibrio entre cooperación, en términos universales, y la existencia del conflicto, que esto es lo que caracteriza al conflicto de Malvinas, se puso mucho mayor énfasis en el intento de cooperación, acuerdos de pesca, acuerdos petroleros, buscar la mejor relación posible, creo que todo con muy buena intención, pero imposible en el corto plazo. Primera enseñanza entonces, que tanto la experiencia militar, que fue en un día tratar de dar vuelta una situación desesperada para conservar lo que el gato con toda claridad explicó en la introducción, o la búsqueda de objetivos de corto plazo de recuperación no sirven. Entonces el primer dato es entender que ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recuperar Malvinas? No pasa por la mesa por los ingleses, pasa por la integración de nuestro país, por la consolidación de la nación, por la consolidación de la integración sudamericana. Eso nos va a permitir, entre la consolidación de la integración sudamericana y lo que esperamos sea la consolidación de la Unión Europea, el mejor de los climas, para que en una fecha que no tratemos de ponerla en el corto plazo, porque nos vamos a equivocar, logremos recuperar Malvinas. La política de seducción que ustedes llevan adelante, ¿dio resultado o tampoco? Sí, muchísimo. ¿Pero en qué? Voy a explicar. Como dice Guelar, es absurdo y propio de un ignorante sospechar que en un gobierno o en dos gobiernos se pueden recuperar las Malvinas. El tema de Malvinas se va a solucionar en 40 años, en muchos gobiernos continuados. Bien. Lo que hizo bien la política exterior de Itela y los ositos que menciona el señor, era generar una convivencia que en el largo plazo fuera llevando a un entendimiento país a país, pueblo a pueblo, que permitiera en su momento, cuando llegue ese momento, una mejor y más rápida negociación de soberanía. Eso fue. Lo que sí cita hoy la presidenta, acerca de que ha mejorado el porcentaje de británicos que quieren discutir la soberanía, o sentarse a conversar, es hijo de esa actitud. Es decir, bueno, con estos tipos se puede hablar, cuánta gente se puede. Fue una actitud no de seducir a los isleños. Los isleños son inseducibles. Era de seducir a la opinión pública británica, a la opinión pública del mundo, de que la Argentina es un país distinto de que los invadió. Está bien. Por último, en un segundo, ¿es verdad que lo que siempre se ha dicho históricamente, que al momento de morir Perón había un entendimiento muy importante incluso para la recuperación? Sin duda. ¿Sí? Mire, los ingleses, por lo menos 2 veces, Terraño sostiene que 3, ofrecieron un acuerdo muy semejante al de Hong Kong. Dicho así muy rápido, ellos ofrecían devolvernos la soberanía formalmente, pero entregarla, ellos ofrecían 99 años después. Claro. Bueno. Mientras tanto, arrendaban las islas y lentamente se iba traspasando. Entonces Perón le encomendó al canciller Viñes, acepte que si nos metemos ahí no nos sacan más. Bueno. Y negocie un plazo menor de 99 años. Bueno, 99 años había sido el plazo de Hong Kong. Y Hong Kong ahora es China. Claro. Bueno, ellos esperaron y la consiguieron. Y un primer ministro inglés envió a su vicecanciller, Nicholas Ridley, a hacer la misma oferta. Y le dijimos que no. ¿Sabe cuándo fue ese vicecanciller que vino acá? En octubre y noviembre del 81.
4 meses 4 antes de la meses invasión, antes. vinieron a ofrecer el mismo arreglo, Claro. y le dijimos que no. Claro. ¿Sabe quién era el primer ministro que ofreció eso? Margaret Thatcher, Margaret Thatcher. que es la Increíble. misma que terminó con el tema Claro. de Hong Kong con el mismo mecanismo. Acá la Thatcher es una bruja infernal, Sí, sí. pero en su momento hizo el mismo arreglo Qué en impresionante. Hong Kong y ofreció lo mismo acá y le dijimos que no. Yo no conocía esto. Un último y un pequeño agregado. 30 segundos, vamos, Diego. El ejemplo es cómo España e Inglaterra pueden convivir y ser estrechísimos Claro. socios Sí. y tener un conflicto gravísimo como es el de Estrecho, Gibraltar. sí. Bueno, gracias. Marcelo, muchas gracias. Gracias muchas a gracias vos, por los Gustavo. recuerdos y por Gracias. mantener en vivo esto. Y lo mismo para Martín. No, gracias por la a vos por anécdota. darnos este Gracias. momento. No,